Muy buenos días, mis amigos. Hoy vamos a hablar Museos Sin Fronteras. Va a tocar un poquito el tema de la Cruz Roja, fundamentalmente en la actividad de la Cruz Roja en el año 1897 y 1904 en el Uruguay y fundamentalmente en el departamento de Rivera. Pero antes de eso, quería dejar aclarado algo de que si bien la Cruz Roja surgió acá en Uruguay en el año 1890 y posteriormente en el año 1897, con una publicación muy interesante de la cual existe 5 ejemplares, 2 en la Biblioteca Nacional, 2 en Montevideo y 1 en el Museo Sin Fronteras, que ustedes lo van a ver ahora. Ya en la época de Artigas, el protector de los pueblos libres se había preocupado enormemente por los heridos que caían en los diferentes combates por los cuales tuvo que pasar el proceso de la independencia nacional. Y en Purificación, año 1815, nosotros tenemos antecedente del establecimiento de un hospital para curar los heridos, enfermos, no solamente heridos y enfermos de los soldados artiguistas, sino también extranjeros como españoles y portugueses. En el programa radial que tenemos nosotros todos los días a través de Cristal FM 96.9 de 9 a 10 de la mañana y en Radio Rivera, yo preguntaba si se tenía conocimiento de cuál era el primer médico artiguista. Infelizmente, son temas que en los libros de historia y en los tratados de historia nacional y de otros países también no se toca. Esta participación humanitaria de médicos, de practicantes, de enfermeros, que en más de una oportunidad, como lo vamos a poder apreciar ahora a lo largo de los 15 minutos que tenemos con ustedes, perdieron la vida al asistir a un soldado en combate. En la batalla de las Piedras existió un médico. Sí. Felizmente, lo vuelvo a repetir, en los tratados, en los libros de historia, no se toca ni siquiera el nombre del médico que asistió a los orientales y a los españoles que cayeron a lo largo del día del 18 de mayo del año 1811. El cirujano mayor de Artigas, el primero, como él lo dijo, fue Cornelio Spielmann, que fue nombrado médico, fue nombrado como tal por decreto del general Manuel Belgrano el 30 de abril del año 1811. Este médico, este señor Cornelio Spielmann, acompañó a Artigas en la batalla de las Piedras y también le organizó los hospitales y estuvo al lado de Artigas hasta que el jefe decidió exilarse. Los hospitales artiguistas, que eran un centro de reunión de heridos, más que hospitales para recuperarlos, se establecieron en los campamentos donde se estacionaba el ejército, como en la Ayuí, que tuvo 14 meses, Purificación, 3 años, o en los alrededores de Montevideo durante los sitios de la ciudad. Al rendirse la guarnición española en Montevideo, pudimos aprovechar ya el caído Hospital de Caridad y de las enfermerías de la ciudad y del Hospital de Marina. Artigas, mientras estuvo, digamos que en buenas relaciones con el gobierno porteño, fue asistido con médicos y con medicamentos, pero posteriormente tuvo que vérsela en forma muy particular y tratando de conseguir médico por todos lados. Este médico del que hablamos recién nosotros, el doctor Cornelio Spielmann, dispuso de ambulancias, también llamadas hospitales volantes, que después le vamos a mostrar cómo eran los modelos de hospitales volantes fundamentalmente. No tenemos nosotros ninguno del periodo artiguista, pero sí tenemos algunos modelos franceses de la Segunda República que van a poder apreciar que son similares, pensamos nosotros que son similares a los que se utilizaban en el periodo artiguista. Estos hospitales volantes eran carretas que a retaguardia recogían los heridos
para luego dejarlos, ¿dónde? Los dejaban en manos de vecinos, en los poblados, ya que no podían esta gente, en las condiciones de herido, seguir el ejército artiguista. Soysa La Rosa, en un trabajo muy interesante sobre la medicina militar del Uruguay, nos ha recogido, nos ha transmitido la lista de médicos y cirujanos conocidos a la fecha y que tuvieron intervención en diferentes épocas. Ellos son Cornelio Spielman, cirujano mayor; Gaspar González, boticario y flebótomo; Miguel Santisteban, cirujano de Armada Española; Pedro Conil, cirujano; Pedro Bartolomé Martínez, enviado de Buenos Aires junto con Manuel Antonio Casal, cirujano los dos; Sebastián Saborido, cirujano de la Armada Española; Mariano Vico, cirujano; José Morales, sangrador; Francisco de Paula Rivero, cirujano mayor del Ejército Auxiliar de Buenos Aires; Justo García Valdés, que con el anterior organizaron, podemos decir, una suerte de Estado Mayor Sanitario en el Ayuí, después del primer sitio de Montevideo. También está el irlandés Pedro Alem, Francisco Dionisio Martínez, un idóneo natural de Maldonado; Gregorio Anestrosa, boticario en Soreano; Pedro Velarde, cirujano de segunda; Victorino Acosta, que era un portugués; y Ignacio Domingo, también, que era un cirujano. Entonces, estos son los médicos que asistieron en diferente época a los orientales que caían heridos en las luchas por el proceso de la independencia nacional. De acá vamos a saltar un poquito a 1897 porque me interesa destacar la participación de la Cruz Roja en el Uruguay, la Cruz Roja de Señoras Cristianas en el Uruguay, y la participación fundamentalmente en Rivera. En el año 1897, mis amigos, una guerra civil enfrentó, por un lado, al Partido Nacional con el gobierno de José Iriarte Borda. En esta guerra del 97 realmente resulta sorprendente, llama la atención, que el cuerpo sanitario revolucionario fuera muy superior al cuerpo presentado por el ejército oficial. Y es importante destacar, siguiendo a Soysa La Rosa, de que el ejército revolucionario tuvo a su lado médicos muy importantes, prestigiosos médicos, como José Luis Baena, Arturo Berro, Andrés Ribeiro, Juan José Fleuris, muerto en combate, como lo comentamos hace un rato, Escolático Imas, Alfonso Lamas, Félix Ángel Olivera, Joaquín Ponce de León, Francisco Vidal, Alfredo Vidal y Fuentes. Y entre los estudiantes de medicina, Antonio Casas, que luego fue farmacéutico, y Ángel Caballa, médico poco antes de morir. También estuvo del lado como médico del lado de la Revolución. Y esto de decir que como médico como del lado de la Revolución no significa que solamente atendiesen a los heridos revolucionarios, sino que en más de una oportunidad también, como aconteció con los médicos oficiales, atendían a los revolucionarios y a los soldados caídos. La revolución estableció en la revolución del 97, los revolucionarios del 97, revolución encabezada por Saravia y Lamas, Diego Lamas, estableció en la zona brasileña de Aceguá un hospital llamado Cuchilla Negra. Sí, la zona de Aceguá llamada Cuchilla Negra, que distaba aproximadamente 10 leguas de Valle y unos 18 a 20 leguas de la ciudad de Melo. Este precario establecimiento recibió, mejor dicho, heridos que no pudieron ser trasladados a Valle o a Pelotas. Sin lugar a duda que, por antecedentes que tenemos nosotros,
este precario establecimiento llegó a curar a más de 300 personas, entre revolucionarios y soldados de línea del ejército de Iriarte Borda. El Ejército Nacional llegó a movilizar en la guerra del 97 unos 20.000 hombres. Un despliegue militar que no fue acompañado por una organización sanitaria eficiente y que, como dijimos hace unos momentos atrás, fue enormemente superado por el parque curativo del Ejército Revolucionario. La utilización de una red ferroviaria para derivar las bajas a la capital del país atemperó, como dice Soy Sala Rosa, en algo esa deficiencia táctica. Y el Ejército Nacional, el Ejército de Iriarte Borda, el ejército del presidente de la República en ese entonces, no teniendo hospital propio, utilizó lo de la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública en Montevideo y también en algunos departamentos del interior. Para hacerse una idea de la falta de cuerpos sanitarios en el ejército del gobierno en el año 1897, basta leer el relato que hace el señor Dalaize, ayudante del jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte, relato que lo presenta en su diario de campaña. Y en la página 47, refiriéndose a los muchos enfermos que había en aquel cuerpo, nos dice lo siguiente: lo que es increíble y de todo punto inexplicable es que durante los 7 meses que duró la campaña del Ejército del Norte estuvo sin asistencia médica. El único encargado de esa delicada tarea, desde Tres Árboles hasta después de Cerro Blanco, lo fue el señor practicante Mautone, que tenía que atender un ejército de 5.000 hombres. Y eso mismo durante 1 mes y medio que nos faltó del ejército, habiendo bajado a Montevideo con licencia. Y finaliza diciendo lo siguiente: solamente cuando llegábamos cerca de alguna población, el general Villar, compadecido de los numerosos enfermos, enviaba una vez que otra a buscar el médico de la localidad. Para el próximo jueves, mis amigos, vamos a ver el informe que presenta la Comisión de Cruz Roja de Rivera referente al combate de Cuchilla Negra, donde murieron más de 40 personas.